oyentes de Radiodiversidad en un programa más de charlas con el doctor Manzano. Bien, hoy vamos a dividir la charla en una primera parte que se va a referir a la comida como reconfortante de las situaciones de estrés crónico, y en la segunda parte vamos a hablar de una cosa que yo creo que es muy actual, y es la degradación moral que tienen las letras de canciones, especialmente de algunas como puede ser reggaetón o cosas de este tipo, ¿no? Caribeña. Bueno, vamos a comenzar con el estrés crónico. El estrés crónico se produce cuando el cuerpo permanece en un estado de alerta constante ante situaciones percibidas como amenazantes o difíciles de controlar, incluso abrumadoras. En ese momento el cuerpo humano empieza a segregar unas determinadas hormonas, como son el cortisol, la adrenalina y noradrenalina, entre otras, y a partir de ahí, y con esta liberación que se mantiene sostenida, pues nos encontramos con la situación al cabo del tiempo de un estrés crónico que produce un importante desgaste, tanto físico como emocional. El estrés crónico se puede producir por distintos factores, tanto individuales como ambientales. Vamos a ver algunos de ellos, los más importantes. Factores laborales, pues un exceso de responsabilidad en el trabajo, una presión constante por nuestros superiores, una inseguridad laboral. Voy a comentar aquí en un paréntesis que hay una cosa que se llama el principio de Peter, y es que uno asciende en un sistema jerarquizado hasta su nivel de incompetencia. Uno va ascendiendo y ya no pasa al siguiente porque han entrado en un grado, como digo, de incompetencia. Y esto tiene problemas emocionales, entre ellos el estrés crónico. Por ejemplo, otros factores, los económicos. Deudas, dificultades financieras, incertidumbre ante el futuro económico mantenido. Esto también son fuentes de estrés crónico. Aspectos personales y familiares, pues también pueden ser muy traumáticos, pueden producir situaciones de duelo, situaciones de ruptura de pareja, etc. Cuando los entornos son hostiles, véase por ejemplo pues los traumas de las guerras, ahora tenemos varias guerras de países cercanos relativamente como es Ucrania y llevan más de 3 años, evidentemente que eso va a generar un estrés crónico. El estrés crónico tanto afecta al cuerpo como a la mente. Así tenemos que síntomas físicos como tensión muscular, especialmente cuando se da en el cuello, eso hace que tengamos bastantes dolores de cabeza, cefaleas, que incluso, además de la zona de la nuca, pueden pasar a la zona frontal. Una situación de fatiga, cansancio constante, cambios en el sueño, en el sentido de alteraciones, de ruptura del sueño, palpitaciones, a veces problemas digestivos, subida de la tensión arterial y desde luego el estrés crónico está muy claro que produce una vulnerabilidad hacia determinadas infecciones. Bueno, además, como digo, hay síntomas psicológicos como pueden ser las dificultades de concentración, los problemas de memoria a corto plazo, la disminución de la autoestima, etc. Y por otro lado también encontramos efectos indirectos. También cambios en la conducta, como a veces aumento del consumo de sustancias, especialmente el alcohol, o abuso de alimentos poco saludables y una disminución, por ejemplo, también del interés por los aspectos de la sexualidad. Para contrarrestar este efecto, los efectos adversos del estrés crónico,
Las personas pueden o suelen adoptar patrones de conducta que consisten en recompensar al cerebro ejerciendo una regulación compensatoria sobre estos estados emocionales. Y el consumo de alimentos agradables y no siempre saludables representan una estrategia sencilla pero eficaz para aliviar la ansiedad inducida por el estrés. No es la mejor solución, pero es una solución muy frecuente que utilizan las personas con este trastorno. Sin embargo, ¿qué circuitos neuronales están vinculados a estos procesos de recompensa con la regulación del estrés? Siguen siendo muy desconocidos y están poco claros. Un estudio publicado en Advanced Science reciente, un equipo dirigido por el doctor Tiji del Instituto de Tecnología Avanzada de la Academia de Ciencias de China, identificó un circuito neuronal desde neuronas de los receptores de la dopamina 1, aquí se ha llamado receptor D1. También la corteza prefrontal, hasta neuronas de factor liberador de corticotropina, las llamadas CRF, en el núcleo paraventricular, y esto hace que todo esto se interconecte con el hipotálamo y se conecta, como digo, funcionalmente el sistema de recompensa del cerebro con el sistema de respuesta al estrés, y mediante regulación descendente del estrés impulsada por la recompensa. Utilizando unos mapas conductuales tridimensionales en 3D de alta resolución, junto con ensayos conductuales convencionales, los investigadores demostraron que el estrés crónico reduce la hiperactivación de estos núcleos paraventriculares y de sus neuronas y produce comportamientos similares a la ansiedad en ratones. Cabe destacar que la ingesta de alimentos agradables revirtió estas anomalías conductuales y neuronales. A través de registros neuronales in vivo, los investigadores revelaron que el consumo de alimentos agradables y, como digo, no siempre saludables, desencadena la liberación de dopamina dentro de la corteza prefrontal y hace que se tenga este grado de satisfacción a través de este circuito que he descrito, disminuya la ansiedad o el estrés crónico. Los hallazgos, por tanto, de este trabajo aportan importantes conocimientos sobre cómo las experiencias emocionales están relacionadas con la recompensa y que modulan las respuestas del estrés y ayudan a la homeostasis emocional. A los autores del trabajo se le hicieron una serie de preguntas y dieron una serie de respuestas que vamos a comentar. La primera pregunta que se les hizo es cómo demostraron visualmente los investigadores que el estrés crónico se veía alterado físicamente por los alimentos agradables. La respuesta es que el equipo combinó pruebas conductuales emocionales con mapeo conductual tridimensional, como he comentado, de alta resolución, y pudieron hacer un arrastre de los movimientos del ratón con extrema precisión y descubrieron que el estrés crónico obliga a estos ratones a adoptar patrones de comportamiento altamente específicos y medibles asociados con una ansiedad grave, que se correlaciona directamente con una hiperactividad masiva de las neuronas de estrés de la corteza prefrontal en el núcleo paraventricular del hipotálamo. Cuando se les dio comida apetecibles a los ratones, los registros neuronales en vivo y en tiempo real mostraron que esas neuronas hiperactivadas del estrés se calmaban de inmediato y el mapeo conductual 3D
captó una inversión completa de sus posturas y movimientos similares a la ansiedad. Una segunda pregunta que se les hizo es si las neuronas de la corteza prefrontal son excitadoras, ¿cómo logran suprimir o apagar las neuronas de estrés en el hipotálamo? Ellos dicen que esta paradoja fue uno de los grandes misterios que resolvió el equipo, y así como las neuronas de dopamina del receptor 1 son excitatorias y envían señales directamente al centro del estrés, lógicamente empeoraría el estrés, no mejorarlo. Los investigadores plantearon la hipótesis de que debía de haber un intermediario inhibidor oculto. Mediante un trazado estructural encontraron un nodo intermedio crítico de relevo de neuronas que expresan la corteza prefrontal, R1, situadas en la región inmediatamente alrededor del núcleo para y periventricular. Las neuronas excitatorias de la corteza prefrontal encienden esta especie de relé núcleo periventricular que luego envía una señal inhibidora al núcleo paraventricular, y esto actúa como un freno estructural que reprime las células del estrés que están hiperactivas. Una última pregunta que se les hizo es cuáles son las implicaciones clínicas más amplias de mapear el circuito específico de este estrés crónico. Y ellos respondieron que comprender esta vía cambia la forma en que vemos la alimentación por estrés, pasando de una percepción de falta de fuerza de voluntad en las personas a un mecanismo de supervivencia biológica profundamente arraigado. Al descifrar la abreviatura molecular exacta que el cerebro utiliza para dejar que la recompensa prevalezca sobre la ansiedad, los farmacólogos pueden empezar a diseñar terapias específicas. En lugar de depender de alimentos densos en calorías para calmar este hipotálamo hiperactivo, los tratamientos futuros podrían dirigirse a los receptores dopaminérgicos 1R en la corteza prefrontal o manipular directamente el relé en el núcleo periventricular para calmar la ansiedad crónica sin que tenga las consecuencias metabólicas de estas comidas hipercalóricas. Bien, ¿cuáles eran, por tanto, resumiendo los datos claves del estudio? El circuito de comida reconfortante descubrió una vía neuronal y los científicos cartografiaron una vía neuronal de varios pasos que va desde la corteza prefrontal hasta el hipotálamo, que conecta el funcionamiento de los sistemas de recompensa y del estrés. Silenciar el núcleo de este estrés. El estrés crónico desencadena una hiperactivación severa en el núcleo, como ya he dicho, periventricular o paraventricular del hipotálamo. Y el estudio demuestra que comer alimentos apetecibles y saciantes revierte directamente esta anomalía. La dopamina como freno para el estrés también es otro de los hallazgos importantes. Consumir alimentos gratificantes provoca una rápida liberación de dopamina en la corteza prefrontal, activando neuronas excitatorias. Y el nodo relé inhibidor que he descrito, debido a que las neuronas de recompensas corticales son excitatorias, dependen de un relé especializado a mitad de camino de neuronas inhibitorias en la región periventricular del hipotálamo para suprimir con éxito las neuronas de estrés hiperactivas. Descifrar la homeostasis emocional. Esto es importante. Los hallazgos ofrecen una profunda explicación estructural de cómo los experimentos gratificantes regulan activamente el estrés estructural, ofreciendo nuevos objetivos para tratar la ansiedad crónica y los trastornos alimentarios. Voy a acabar esta primera parte con una reflexión de Gabriel García Márquez. Decía, el amor es tan importante como la comida, pero no alimenta.
Bien, vamos a ver ahora este otro tema que les he dicho, de la degradación moral de las letras en las canciones de la música pop. Se ha considerado que las letras en la música pues cumplen varias funciones y todas ellas diferentes. Pueden influir en las emociones y comportamientos de los escuchantes al transmitir mensajes positivos. Pueden inspirar y elevar, mientras que las letras negativas o agresivas pueden tener efectos adversos en el estado de ánimo. Históricamente, las letras también se han utilizado como herramientas para el cambio social. Se han empleado como medio para estimular la conciencia social, motivar el compromiso colectivo y movilizar a esos oyentes. Además, se han utilizado narrativas de letras musicales para promover, por ejemplo, la paz, para servir de apoyo como una voz potente y genuina en apoyo de los derechos de las mujeres, por ejemplo. Y a menudo los problemas sociales, políticos y culturales se reflejan en las letras musicales de cada época, que sirven como un espejo de la sociedad, poniendo de relieve cuestiones como la desigualdad racial, la discriminación de género o la agitación política, entre otras. Los estudios que siguen la evolución de las letras muestran un descenso constante del sentimiento positivo, por ejemplo, de expresar alegría, serenidad, y un aumento del sentimiento negativo, por ejemplo, ira, miedo, tristeza, irritabilidad. Este cambio puede reflejar tanto el sesgo de contenido, donde las listas favorecen letras más oscuras, como sesgos de transmisión cultural, como puede ser el sesgo de éxito o de prestigio, a través del cual se imitan canciones y artistas exitosos. Más allá de estas dimensiones emocionales y psicológicas, un cuerpo considerable de investigación ha examinado otros aspectos de la evolución de la música de las letras. Por ejemplo, un estudio de The Wall y colaboradores en las letras pop en Estados Unidos. Durante más de 3 décadas, también reveló cambios sistemáticos en el uso de las palabras, como un aumento de los pronombres en primera persona de singular y un descenso de palabras relacionadas con la conexión social, destacando la evolución de las estructuras lingüísticas junto con el cambio psicológico. Berger y Parker investigaron la novedad y tipicidad de la letra, demostrando que las canciones que equilibran con éxito la familiaridad con la singularidad tienen más probabilidad de ganar popularidad. Mientras tanto, Mauch y otros utilizan el análisis de señales de audio para identificar los principales cambios en la parte estilística en la música, como digo, de los Estados Unidos entre el año 1960 y 2010, con la aparición de las influencias del hip hop y la música electrónica. Existe un debate constante sobre las implicaciones éticas de ciertos tipos de letras, especialmente aquellas que pueden considerarse promotoras de la violencia, la misoginia o el abuso de sustancias. Un análisis reciente de contenidos investigó la coexistencia de violencia, contenido sexual y términos degradantes hacia las mujeres en esas letras musicales, destacando la posible influencia de ese tipo de contenidos en jóvenes y adultos jóvenes y subrayando la necesidad de una educación en alfabetización mediática. La música popular, por tanto, podría estar reflejando una cultura creciente de degradación moral, según una nueva investigación del Center for Digital Music de la Queen Mary University of London. El análisis de la evolución musical ha encontrado que las letras de las canciones se han vuelto cada vez más negativas en las últimas 6 décadas, con una disminución de referencias a virtudes morales.
Esto podría ser un indicador importante de un cambio cultural en la sociedad. Los hallazgos sugieren que la música puede actuar como un poderoso barómetro cultural, ofreciendo perspectivas sobre cómo las sociedades expresan emociones, valores y preocupaciones morales a lo largo de las generaciones. Tras analizar más de 380.000 canciones, que son muchas, publicadas entre 1960 y 2023, los investigadores descubrieron un cambio significativo en el lenguaje emocional y moral utilizado en la música popular. Las expresiones asociadas a virtudes morales, como el cuidado, la decencia, se hicieron menos comunes con el tiempo, mientras que el lenguaje vinculado al daño, la infidelidad, la subversión y la degradación eran palabras que iban en aumento, o conceptos que iban en aumento. La autora principal de este trabajo, la doctora Joshua Brennan, de la Queen Mary University of London, refiere que la música es mucho más que entretenimiento. Es una de las formas en que las sociedades cuentan historias sobre sí mismas. Analizar las letras de canciones a lo largo de varias décadas, podemos empezar a ver cómo evoluciona la expresión emocional y las narrativas morales con el tiempo. Lo que encontramos, dicen los autores, fue un cambio gradual del lenguaje asociado a virtudes, como he dicho, como el cuidado y la decencia, y más a las que hacían referencia a conflictos, daños y otras preocupaciones. Estos patrones dependen de varios factores como el género y el factor de choque, pero ofrecen una ventana fascinante a los valores culturales cambiantes y a la expresión emocional. El estudio examinó dos grandes conjuntos de datos de música popular que abarcaban más de 60 años, convirtiéndose en el primer estudio en trazar el contenido moral de las letras de canciones a esta escala. Más de 377.000 canciones en inglés que cubren de 1960 a 2010 fueron filtradas del conjunto de datos Wasabi y complementadas con 5.500 canciones que aparecieron en las listas de fin de año de Billboard entre 1960 y 2023. Utilizando técnicas avanzadas de inteligencia artificial y análisis del lenguaje, los investigadores rastrearon cómo aparecían diferentes temas morales en la música a lo largo del tiempo. Su análisis reveló un aumento en las expresiones asociadas a vicios morales como el daño, la infidelidad, la subversión y la degradación, junto con niveles crecientes de sentimiento negativo hacia la ira o el asco. Al mismo tiempo, las expresiones vinculadas a virtudes morales como el cuidado o la decencia se volvieron menos prominentes. El autor titular, que es el doctor Charalampos Saitis, profesor asociado de procesamiento digital de música en la Queen Mary University of London y coinvestigador del CDT en inteligencia artificial y música, afirma que la música popular ofrece una perspectiva única para explorar el cambio cultural, dado que la música es una forma de expresión tan extendida e influyente. Analizar las letras a gran escala nos permite identificar patrones que de otro modo permanecerían invisibles. La música tanto refleja como moldea el mundo que nos rodea. La investigación también descubrió diferencias entre géneros y grupos de artistas, sugiriendo que la expresión moral está directamente vinculada al estilo musical y a las tradiciones narrativas. Mientras que algunos géneros se asociaban más fuertemente con temas de cuidado y conexión social, otros expresaban con mayor frecuencia conflicto, rebeldía y narrativas emocionalmente más oscuras. Los hallazgos también revelaron asociaciones observadas entre las categorías de género atribuidas a los artistas y el contenido moral, aunque éstas deben interpretarse a la luz de la clasificación binaria de género entre artistas
y el desequilibrio sustantivo de género en los conjuntos de datos. La investigación encontró que las artistas mujeres se asociaban con más frecuencia con virtudes como el cuidado y la lealtad, mientras que, en contraste, los hombres y los grupos mixtos reflejaban con mayor frecuencia temas negativos como el daño, la subversión y la degradación. Al combinar métodos computacionales con teorías de moralidad y comportamiento humano, los investigadores pudieron descubrir tendencias culturales a lo largo de un plazo y ocultas dentro de décadas de la música popular. Mientras continúan los debates sobre el bienestar mental, la cohesión social y el cambio cultural, el equipo cree que la música ofrece un valioso registro de cómo las sociedades comunican sus emociones, significados y valores. Se le hicieron también una serie de preguntas a estos autores y, por ejemplo, se les preguntó cómo ayuda a analizar las letras de canciones a los científicos a entender la psicología humana y los cambios sociales. Y la respuesta fue que la música es uno de los medios principales a través de los cuales los grupos humanos comportan y comparten sus paisajes emocionales internos y cuentan historias sobre sí mismos. Cuando las investigaciones analizan letras a gran escala que abarcan cientos de miles de canciones a lo largo de 60 años, las selecciones creativas individuales se integran en las líneas más amplias de tendencias culturales. Un aumento sistémico de palabras relacionadas con la ira, el daño y la infidelidad nos indica que la base psicológica del público oyente y de los artistas que crean el arte se ha desplazado, evidentemente, hacia procesar el estrés, el conflicto y la desilusión. Cuando se les preguntó a los autores qué herramientas computacionales avanzadas utilizaron los investigadores para rastrear estas narrativas morales, el equipo de esta Universidad de Londres utilizó algoritmos avanzados de procesamiento del lenguaje natural, PLN, entrenados con modelos conductuales y psicológicos establecidos de la moralidad humana. Estos sistemas de inteligencia artificial leen los errores, conjuntos de datos WhatsApp y Billboard, etiquetado y categorizan palabras de vocabulario y frases contextuales específicas según su alineador, como los fundamentos morales como cuidado o daño o lealtad en subversión versus subversión. Este enfoque computacional revela macro tendencias a gran escala que serían completamente invisibles para un investigador humano que intentara leer o escuchar miles de canciones manualmente. ¿Demuestra esta investigación, preguntan, que la música moderna está empeorando activamente la sociedad? La respuesta fue no necesariamente. La relación entre la música y la cultura es un bucle de retroalimentación. La música refleja el mundo tal y como moldea los valores de la generación que la consume. La creciente prominencia de temas como la degradación o la subversión podría significar que la sociedad se está volviendo más crítica, pero también puede indicar que los artistas modernos utilizan la música como una vía auténtica y sin filtros para procesar presiones complejas del mundo real, como el estrés económico, la crisis de salud mental y la fragmentación social que las generaciones mayores pueden haber barrido bajo la alfombra debido a los rígidos estándares de la radiodifusión. Como datos claves del estudio podemos subrayar: las virtudes decaen, está claro, frente a letras más agresivas. El auge de los vicios en las letras populares, engaño, infidelidad, etc. Oscurecimiento emocional. Acompañando al cambio moral, hay un aumento significativo a nivel macro del sentimiento negativo general, caracterizado específicamente por expresiones
intensificadas de la ira o del asco. Hay nuevas narrativas impulsadas por géneros. La evolución del lenguaje moral está estrechamente ligada al estilo musical con ciertos géneros, sirviendo como vehículos tradicionales para la conexión comunitaria, mientras que otros enfatizan el factor de choque, rebeldía o conflicto. Hay una serie de disparidades de género en la expresión. Este estudio señaló correlaciones distintas dentro de las categorías del género atribuidas a los artistas. Las artistas femeninas utilizaban con mayor frecuencia un lenguaje que reflejaba cuidado y lealtad, mientras que los artistas masculinos y los grupos mixtos estaban desproporcionadamente ligados a temas de daño y subversión. Además, hay un espejo social. Dado que la música popular refleja y moldea simultáneamente el comportamiento humano, colectivo, estos patrones lingüísticos ocultos proporcionan una lenta pero persistente diagnóstico, única para los debates actuales, es decir, como una lupa sobre el engrama social. Y por último, compartir esta reflexión de Ayn Rand, que dice que cada aspecto de la cultura occidental necesita un nuevo código ético, una ética racional, como condición previa para el renacimiento. Pues nada más, queridos escuchantes, de un programa más de charlas con el doctor Manzano, y así que hasta la próxima semana.